Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este patrón de granny de flor africana. Vamos a utilizar 5 colores a elección. Si lo hacemos pequeño puede ser una mantita de bebé, más grande puede ser una colcha y alargado puede ser un pie de cama. Todo depende de cuántos grannies hagamos. Estoy utilizando este tipo de algodón 8/6 y una aguja de 3 milímetros. En la parte central estoy intercalando los colores y en la parte de afuera estoy haciendo uno blanco y uno gris. Comenzamos con el hilo que vayamos a utilizar en la parte del medio. Yo en todos los estoy haciendo con color mostaza. Hacemos un anillo mágico. Subimos con 2 cadenas que nos servirán como un punto alto o una vareta. Hacemos otro punto alto, aquí tendríamos 2 y hacemos una cadena. Esta secuencia la vamos a repetir hasta tener 16 varetas o 16 puntos altos. Aquí hacemos una de nuevo, la segunda y una cadena. Nuevamente una vareta, la segunda y una cadena al aire. Acá estamos terminando la última secuencia. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cerramos el anillo mágico y en la tercera cadena del inicio vamos a hacer un punto deslizado. Introducimos el ganchillo en el orificio que nos queda en la primera secuencia. Hicimos 2 varetas y después una cadena. Allí vamos a introducir y hacemos un cambio de color al segundo color que va por afuera, este de acá. Ingresamos el color y hacemos un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. Cortamos el hilo amarillo que ya no vamos a necesitar. Y estos hilitos los vamos a ir escondiendo a medida que vamos tejiendo. En ese mismo orificio vamos a hacer una secuencia de 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas nuevamente. Las 2 cadenas de subida nos sirven como la primera vareta. Dejamos sin tejer los 2 puntos que están unidos y en el próximo orificio, que fue donde hicimos la cadena, allí volvemos a hacer la secuencia. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Todo en el mismo punto. Vamos a verlo nuevamente. Así vamos a repetir en todos los orificios donde hicimos una cadena en la vuelta anterior.
Acá estamos haciendo la última secuencia. Al finalizar tendremos 8 pétalos. Para cerrar hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a ingresar por el próximo orificio donde hicimos las 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado con un nuevo color. Sería el de estos pétalos. Yo lo voy a hacer con este color morado. Ingresamos el hilo y hacemos nuevamente un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. Ya podemos cortar el hilo de la segunda vuelta. Hacemos un nudo entre el segundo y el tercer hilo para asegurar. Estos nuditos van a ir tapados. Tomamos los hilos por la parte de atrás y vamos tejiendo mientras vamos escondiendo. En estos pétalos solo vamos a hacer 7 puntos altos o 7 varetas en el mismo punto. Las cadenas de subida nos sirven como la primera vareta, es decir que en este primer pétalo nos quedan 6 varetas o 6 puntos altos más por hacer. Al finalizar hacemos una cadena al aire. Tomamos lazada y nos vamos al siguiente orificio, esos piquitos que nos quedaron de la vuelta anterior. Tomamos lazada y repetimos en el siguiente piquito 7 varetas o 7 puntos altos. Ahora una cadena al aire para dividir y comenzamos otra secuencia. 7 puntos altos y una cadena. Y así hacemos en todos los piquitos hasta finalizar la vuelta. Aquí ya estoy terminando mi última secuencia, ya hice las 7 varetas y me queda la última cadena al aire. De estos pétalos también tenemos 8. Ahora vamos a ingresar el hilo que quieran dejar como borde, este que irá de este modo. En mi caso yo voy a colocar uno blanco. Cerramos en la tercera cadena del principio con un punto deslizado y en el siguiente punto ingresamos el color. Cortamos el hilo anterior que no vamos a necesitar más. Los agarramos y los vamos escondiendo a medida que vamos tejiendo. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos encima de la flor y un punto alto en relieve. Acá estamos haciendo los puntos bajos hasta terminar el último puntito de la flor y vamos a hacer un punto alto tomando la parte de abajo. Tomamos lazada, ingresamos de atrás hacia adelante en el medio de los puntos de la vuelta número 2.
Tomamos lazada, cerramos los dos primeros y los dos últimos, tal cual un punto alto en relieve por delante. Seguimos con 7 puntos bajos en la parte superior del pétalo siguiente. Y hacemos el siguiente punto alto en relieve. Esta secuencia la repetimos en toda la vuelta. Acá ya finalicé la última secuencia, pero me quedan unos puntitos sin tejer. Hago los últimos puntos bajos con este color y vamos a hacer un cambio de color al que vayamos a colocar en las dos últimas vueltas, en el borde. Yo lo voy a hacer de este color gris. Entonces ingresamos el color y hacemos un punto deslizado. Podemos cortar el color anterior que no lo vamos a volver a utilizar. En esta línea vamos a hacer una esquinita con puntos bajos y otra esquinita con un motivo para la esquina. Ahorita comenzamos haciendo solo puntos bajos y nos vamos desplazando con puntos bajos hasta que encontramos esta primera esquinita, le digo yo, o puede ser el primer relieve donde hicimos el punto alto anteriormente. Pasamos a un punto a un lado de la vareta de relieve y después al otro lado. Seguimos tejiendo puntos bajos hasta tener 4 puntos para llegar al relieve siguiente. Contamos 4 puntitos, hacemos puntos bajos hasta llegar a eso y el motivo de la esquina va a ser un medio punto alto o una media vareta, luego 2 puntos altos o 2 varetas y un punto alto doble, que es pasando doble lazada. Ingresamos en el punto, sacamos lazada y cerramos de 2 en 2. Los primeros 2, los segundos y el final. Luego hacemos 2 cadenas y nuevamente un punto alto doble.
Estamos haciendo lo contrario del otro lado. Ya hicimos el punto alto doble. Ahora hacemos 2 puntos altos, un medio punto alto y nos vamos con puntos bajos. Intercalamos un motivo de la esquina y solo puntos bajos. Acá pasamos por la próxima vareta en relieve y solo hacemos puntos bajos. Tomamos 4 puntitos antes de llegar a la próxima vareta en relieve y hacemos el motivo nuevamente. Un medio punto alto, 2 puntos altos y un punto alto doble. Todo eso del lado derecho de la vareta en relieve. Ahora 2 cadenas al aire y del otro lado lo contrario. Comenzamos con un punto alto doble, luego 2 puntos altos y un medio punto alto. Es decir, del lado derecho vamos aumentando y del lado izquierdo vamos disminuyendo el tamaño para poder formar la esquina. Terminamos el motivo y nos vamos con puntos bajos. De modo que así quedaría. Esta sería la esquina. Un medio punto alto doble, 2 puntos altos, un medio punto alto en este punto de relieve. Seguimos tejiendo puntos bajos, pasamos por encima del segundo relieve y en el tercer relieve volvemos a hacer el motivo. Es un motivo sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y así nos quedan 4 esquinas. Vamos a continuar. Acá seguimos con puntos bajos, pasando por encima del relieve. Y antes de llegar al otro relieve, 4 puntitos atrás, terminamos los puntos bajos y hacemos el motivo nuevamente. Media vareta, 2 varetas, una vareta doble, 2 cadenas, una vareta doble, 2 varetas y media vareta.
Acá terminamos el último motivo de la esquina y cerramos en punto deslizado. Cuando estamos tejiendo el tejido se nos ondula un poco, pero no se preocupen, más adelante lo podemos colocar en una tabla para grannies y si no tenemos, tan solo dentro de un libro. Lo metemos en un libro, lo dejamos un rato y ya agarra la forma aplanada. Subimos con 2 cadenas y nos vamos a desplazar con puntos altos hasta llegar a la esquina. Ya tenemos todos los puntos altos hasta la esquina y el motivo aquí sería: dentro del orificio hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. De ahí nos vamos con puntos altos hasta la otra esquina. En la esquina repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo dentro del mismo orificio. Luego repetimos, nos vamos con puntos altos y hacemos el motivo de la esquina. Ya acá estoy terminando. Cierro con un punto deslizado, corto la hebra y la escondo. Escondemos los hilos al aire que nos hayan quedado y hacemos tantos grannies como sean necesarios para nuestro proyecto. Al principio nos quedan así, como ondulados, pero como les dije, lo podemos colocar en un libro o algo a presión por arriba y después se nos aplana. Organizamos la forma en que queremos nuestros grannies y vamos a unirlos. Yo en mi caso voy a intercalar uno gris y uno blanco. Hay muchas formas de unir los grannies, pero en mi caso lo voy a hacer con otro color para que se note un poco y se vea bonito. Lo voy a hacer de esta forma. Tomamos la hebra de la parte trasera del granny número 1 y la del granny número 2. Por allí vamos a sacar el hilo del nuevo color. Este primero lo ingresé con un nudo corredizo. Entonces ya tengo el primer color, lo voy a pasar hacia arriba para que se me haga más fácil. Allí va. Luego solo vamos a tomar la hebra del siguiente punto, pero solo la hebrita trasera del granny número 1 y luego del granny número 2, o el que tenemos en la derecha y después a la izquierda. Tomamos la hebra en la parte de atrás y vamos a cerrar en puntos deslizados. Todo lo vamos a hacer en puntos deslizados, de esta forma. Ya sacamos el primer puntito y vamos al siguiente. El hilo del granny de la derecha y el hilo de atrás del granny de la izquierda. Tomamos, sacamos por los dos y cerramos en punto deslizado. Es solo repetir esto. Cuando terminamos estos dos grannies, seguimos con los dos siguientes. Luego los dos siguientes y así sucesivamente del largo deseado. Primero lo hacemos en las líneas verticales y luego en las líneas horizontales.
Acá tengo unidas las dos líneas verticales de ejemplo. Así quedan. Ahora voy a hacer las otras líneas horizontales. Volteo el tejido y hago exactamente lo mismo. Y acá ya tengo las verticales y las horizontales. De este modo quedaría pegado. Ahora vamos a hacerle un borde. Con el mismo color que hice las líneas, vamos a ingresar por uno de los extremos. Hice un nudo corredizo en el hilo con el que vamos a ingresar y en cualquier parte entramos y hacemos puntos bajos. Solo vamos a hacer puntos bajos en esta primera vuelta. Solo puntos bajos excepto en las esquinas. En la esquina hacemos 3 puntos bajos en el mismo orificio. Y seguimos haciendo puntos bajos hasta la siguiente esquina. Acá ya estoy terminando la vuelta. Hago los últimos puntos bajos. En el último punto hago un puntito deslizado. El borde lo haremos en punto conchita. Tomamos lazada, dejamos los dos primeros puntos sin hacer. En el tercer punto hacemos 5 puntos altos. Luego dejamos 2 puntitos sin hacer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir alrededor de la vuelta. Dejamos los primeros 2 puntos sin hacer, en el tercero ingresamos y hacemos en ese mismo punto 5 puntos altos. Al finalizar dejamos 2 puntos sin hacer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Cuando vamos por la esquina vamos a intentar tomar el puntito del medio y en vez de hacer 5 puntos altos hacemos 6 para darle un poco de amplitud al abanico. Al finalizar cerramos con punto deslizado y perdemos la hebra. Así quedaría el bordecito y los grannies pegados. Yo soy fan número 1 de hacer grannies y esta flor africana me parece preciosa. Espero que hayan disfrutado hacerla como yo. Recuerda suscribirte, like y nos vemos en el próximo proyecto.